Buenos días a todos, ¿cómo están? Yo soy Santiago, estoy trabajando en Totus hace ya un poquito más de un año. Soy Sales Specialist enfocado en un par de las soluciones que tenemos dentro de Totus. Ya les voy a contar un poquito sobre el tema. Primero, muchas gracias a todos por dedicarnos este ratito en esta situación tan especial en la que nos encontramos, todos en nuestra casa, yo incluido, todos así laburando en nuestras casas para colaborar a que no se siga esparciendo el virus y bueno, a ver si con ese pequeño esfuerzo que hacemos todos ayudamos a que no se siga propagando la cosa. Bueno, primero que todo, quería que empecemos charlando un poco sobre Totus. Para los que no nos conozcan, me voy a tomar unos minutitos para hacer una pequeña introducción sobre lo que hacemos nosotros en Totus, sobre nuestra organización. Muchos de ustedes probablemente ya nos conozcan. Si alguno tiene algún problema para escucharme en algún momento, me avisa por el chat o me pone una pregunta en el chat de las preguntas. Y si tienen alguna consulta sobre alguno de los temas que vamos a ir hablando, sin ningún problema me ponen ahí la pregunta y la vamos a ir respondiendo a medida que vayan tirándolas, ¿vale? Bueno, como les decía recién, sí, vamos a hacer una pequeña presentación institucional, vamos a hablar un poquito, les voy a comentar un poquito sobre nuestra organización. Totus es una compañía brasilera, ¿sí? Es una empresa que se fundó a principios de los años 80 y durante toda su vida tuvo como principal foco el desarrollo de sistemas de gestión para empresas, business to business, ¿sí? Siempre con el foco en ese sistema integrador que fue tan novedoso allá por los años 80 que se llamaba ERP, ¿no? Bueno, todavía era un mercado en ese sentido muy inmaduro, había muchos jugadores en todo el mundo desarrollando este tipo de soluciones. Bueno, Totus fue uno de los pioneros en Brasil en desarrollar este tipo de soluciones y fue una de las pocas compañías que desde aquella época consiguieron sobrevivir y consiguieron crecer significativamente y conseguir una participación de mercado importante. De hecho, como pueden ver ahí en la presentación, tenemos más de un 50% del mercado en Brasil, lo cual habla por sí solo de la magnitud de la compañía, ¿sí? Del peso que tiene la compañía en el segmento de tecnología. Somos la empresa más grande de tecnología en Brasil, ¿sí? De hecho, bueno, estamos considerados uno de los unicornios tecnológicos latinoamericanos, uno de los 11 que hay. El último que se unió a la lista fue OutZero, una compañía argentina. Bueno, Totus está ahí dentro de ese de ranking de empresas de elite, por así llamarlo, o destacadas en cuanto a lo que es el crecimiento que tiene y evaluación de la empresa. Tenemos más de 13.000 Totubers, que somos los colaboradores que trabajamos en Totus, esparcidos por distintos países del mundo. Ahora les muestro un detalle de ese tema. Un detalle que nos parece importante destacar es que somos la empresa que más invierte en innovación y desarrollo en todo el BRICS, ¿sí? Invertimos cerca de 70 millones de dólares anuales en mejorar nuestros productos, en desarrollar nuevas funcionalidades y ayornarlos a las nuevas tecnologías, ¿sí? Estamos presentes en Argentina desde 1997, ¿sí? Y desde aquel momento hemos seguido un paso de crecimiento sin parar, ¿tá? Bueno, un último detalle que nos parece también importante destacar es que Totus es una empresa que, si bien es brasilera, de origen brasilero, y de cuyos principales propietarios son brasileros, es una empresa de capitales abiertos que cotiza en el Bovespa, por lo tanto estamos sujetos a los más altos estándares de gobernanza corporativa que se tienen dentro de la legislación que regula al Bovespa, a la Bolsa de Valores de San Pablo, ¿sí? Esto es una pequeña introducción macro sobre Totus, las características principales de la empresa. El otro comentario que les quería hacer tiene que ver con nuestra distribución. Estamos presentes en varios de los países del mundo, en distintos países del mundo, en distintas configuraciones. En algunos de ellos estamos presentes con unidades propias de la organización, como lo es el caso de Argentina, como lo es el caso de México, como es en Colombia, ¿sí? En algunos otros países más del mundo también. Y en algunos otros países tenemos representantes en modelo de franquicia, como es el caso de Chile,
como tenemos en Angola, en Portugal, bueno, y en algunos otros lados. También destaco que existen franquicias dentro de los países que están coloreados de naranja y de celeste que ven en el mapa. Entonces, es una empresa que se ha apoyado en este modelo de franquicias para crecer, para desarrollarse a un ritmo muy acelerado, muy importante, y que hizo que hoy en día sea la empresa número 1 de tecnología de gestión dentro de Latinoamérica. Recuerden que en cualquier momento que tengan consultas que quieren hacer, me las escriben en el chat de preguntas, sin ningún problema. ¿Sí? Vamos a hablar hoy, como les decíamos recién, sobre lo que es el rol de recursos humanos en esta transformación digital, en este proceso transformador que estamos viviendo. Y para esto, en realidad, me gustaría que hagamos un poquito de contexto, un poquito de historia, para que nosotros podamos entender cuáles son los puntos esenciales que están marcando este cambio y, por lo tanto, poder nosotros desarrollar ideas que nos permitan adoptar esta transformación dentro de nuestra organización. ¿Sí? Ustedes ya me imagino estarán resoplando todos ahí dentro de en sus casas cada uno, otro fulano más que me va a hablar de Netflix, de Uber, de Spotify y cómo transformaron negocios y cómo revolucionaron industrias y demás. Bueno, la buena noticia es que no les voy a hablar de esto porque seguramente ustedes ya lo hayan escuchado en muchas charlas sobre el tema transformación digital, que es un tema que está muy de moda, pero a mí lo que me gustaría es que le demos un tono un poquito más social, del comportamiento de las personas, qué es lo que tiene que ver con el área de recursos humanos específicamente. ¿Sí? Y para eso me voy a apoyar en este gráfico que vemos acá para hacer hincapié en el proceso transformador en el cual nos encontramos. Este proceso transformador arranca, ahora lo vamos a hacer un pequeño repaso, un breve repaso histórico, pero arranca cerca de 1800, y para que ustedes puedan ver el impacto que tiene de manera gráfica en nuestras organizaciones, esto se ve reflejado también en la población mundial. ¿Sí? Este es un gráfico que nos muestra cómo evolucionó la población mundial desde los últimos 12.000 años hasta el día de hoy, y fíjense el salto que da a partir de entre 1700 y 1800, el salto que da en el crecimiento de la población mundial. Y me detengo acá y hago un comentario entre paréntesis, no lo digo en un sentido pesimista, pero la epidemia que estamos tratando hoy del coronavirus, obviamente que es un tema súper serio y del cual todos tenemos que preocuparnos y ocuparnos de que no se siga esparciendo. Ahí en el gráfico podemos ver cómo otras plagas de la historia tuvieron grandes impactos en lo que fue la población mundial. Si estamos hablando de, en este caso particular, la peste negra en la Edad Media, ¿sí? En el siglo XIV, bueno, se cree que murió cerca, se cree porque ni siquiera se llega a tener registros confiables, pero se cree que murió cerca de un cuarto de la población mundial durante esa plaga, lo cual es escalofriante. ¿Sí? Nuestro recorrido arranca un poco después que eso, ¿sí? Arranca con este señor James Watt, seguramente muchos de ustedes ya lo hayan escuchado nombrar, es una persona reconocida, de hecho hay una unidad de medida de potencia que lleva su nombre hoy en día. James Watt fue una persona que introdujo una modificación en una máquina a vapor, la máquina a vapor conocida como Newcomen en ese momento. Hago esta aclaración porque mucha gente cree que James Watt inventó la máquina a vapor, en realidad él no lo inventó, sino que lo que hizo fue modificarla, incluir una nueva funcionalidad dentro de esta máquina para que sea fácilmente aplicable a la industria. ¿Sí? Para que se hagan una idea, a través de esta modificación se empezó a generar lo que nosotros conocemos hoy como revolución industrial en Inglaterra. ¿Sí? En Inglaterra, este James Watt, en realidad escocés él, la revolución industrial ocupó todo el país muy rápidamente. Y para que se hagan una idea, acá estamos pasando en un periodo muy corto de tiempo, gracias a esta inclusión, esta modificación en la máquina a vapor, pasamos de tener una población mayormente rural y que trabajaba y generaba recursos para consumo propio, sobre todo, pasamos a tener una organización social distribuida de otra forma. Muchas familias comenzaron a mandar a sus hijos, sobre todo los niños, a trabajar en las fábricas que operaban con estas máquinas a vapor. Y era una situación muy diferente a la que tenemos hoy en día, ¿sí? Muy distante de lo que manejamos hoy. Las jornadas laborales en aquella época rondaban las 14 horas, en realidad era cuanto el físico le daba a los operarios para poder trabajar.
les recuerdo niños sobre todo. Las condiciones de trabajo obviamente eran muy precarias, ¿sí? Pero hago un par de comentarios para empezar a entender por qué la revolución industrial tuvo tanto éxito en ese momento, por qué se divulgó tanto este sistema y esta nueva forma de organización social. Piensen ustedes, imagínense que para una familia que vivía en una granja, enviar un chico, un niño, a una fábrica a trabajar, si bien significaba someterlo a unas condiciones de trabajo muy exigentes y posiblemente hasta que le pudiesen traer deterioro de salud, en realidad también le aseguraba comida todos los días y un techo donde dormir, y la tasa de mortalidad de los niños en esa época se redujo drásticamente. Se cree que hasta antes de esto, antes de la inclusión de este tipo de sistema, de esta nueva organización social, moría más o menos la mitad de los niños del mundo antes de llegar a los 10 años de vida. Así que imagínense, esto supuso un cambio trascendental en lo que fue la organización social. Lo veíamos recién en ese gráfico que les mostraba sobre cómo se comportó la población mundial en relación a la inclusión de este tipo de sistemas, ¿sí? James Watt, con esta modificación que hizo en las máquinas, realmente comenzó una gran transformación en lo que sería después la industria moderna, ¿sí? Para encontrar un nuevo paradigma, un nuevo cambio importante en lo que es la organización del trabajo, las organizaciones humanas y las organizaciones sociales, nos tenemos que avanzar un poquito más en el tiempo, un poquito más de 100 años, hasta encontrarnos con Frederick Taylor. Taylor le dio un enfoque diferente al trabajo, le dio un enfoque de especialización. Taylor tenía la idea, tenía la teoría de que los trabajadores por defecto son holgazanes e intentan hacer la menor cantidad de trabajo posible, y para evitar y mejorar su productividad y evitar que el trabajador digamos, no tenga una productividad importante, la idea que generó y la nueva modalidad de trabajo que Taylor impulsó fue la de la división del trabajo en su máxima expresión. Generar tareas repetitivas, que la persona no necesite de hacer grandes procesamientos neuronales o de estar pensando mucho sobre qué tenía que hacer. Acá vemos en algunos de los GIFs que les puse en la presentación, bueno, algunas imágenes de la película de Carlos Chaplin, Tiempos Modernos. Si alguno de ustedes no la vio, se las recomiendo fuertemente. Muchas de las cosas que Chaplin puso en esa película hoy en día siguen vigentes, ¿sí? Siguiendo en la línea temporal, ¿sí? Siguiendo con esta misma línea que les estoy comentando sobre cómo las organizaciones del trabajo fueron mudando a través del tiempo, podemos avanzar ya mucho menos en el tiempo, hasta los tiempos de Elton Mayo. Seguramente muchos de ustedes hayan visto algo de esto en la universidad o en la escuela, sobre cómo Elton Mayo, con los estudios de Hawthorne, tuvo un impacto muy importante en el entender cómo la gente produce. Recordemos, recién hablábamos de Frederick Taylor, que era una persona que opinaba que los trabajadores por defecto eran holgazanes e intentaban trabajar lo menos posible. Elton Mayo desarrolló una serie de testeos para exactamente poner a prueba esta teoría, y lo que intentaba probar era intentaba entender qué era lo que hacía que las personas trabajen con mayor productividad, qué era lo que las personas valoraban o hacía que sean más productivos en su entorno laboral, ¿sí? La realidad es que después de hacer los estudios, que en realidad Elton Mayo intentaba probar, por ejemplo, cuestiones del entorno laboral en el sentido físico, por ejemplo, como se ve en la pantalla en este momento, el cambiar la iluminación del espacio de trabajo, ¿sí? A ver, Alejandra, por favor, vamos al tema. Alejandra, vamos en unos minutos, ¿sí? Estamos haciendo una pequeña introducción. En unos minutos vamos a pasar a ver cómo funcionan nuestras plataformas y cómo nosotros enfocamos nuestra solución para este tema en particular, ¿sí? Bueno, Elton Mayo hizo una serie de experimentos en los cuales sometió a los trabajadores a distintos cambios, por ejemplo, en la iluminación o en la distribución dentro de una oficina, para ver cuál era el impacto en la productividad. El resultado que él tuvo fue que los empleados no tenían un impacto en su productividad tanto por estas cosas, sino que el resultado decía que los empleados mejoraban su productividad en base a que, por ejemplo, se los incluye en las tomas de decisiones
de las cuestiones que afectaban su trabajo en el día a día. O, por ejemplo, percibir que sus superiores los tenían en cuenta en este tipo de decisiones, ¿sí? Los incentivos económicos, por ejemplo, no eran un incentivo en sí mismo, sino que las necesidades sociales y psicológicas deberían ser satisfechas para aumentar la productividad de las personas. Esto nos empieza a dar una pauta, una idea de que en realidad lo que hace que las personas empiecen a aumentar su productividad y a trabajar en mejores condiciones no tiene tanto que ver con estas condiciones laborales como la iluminación o como el espacio en el cual trabajan, sino en cómo están conformadas sus relaciones dentro del trabajo. ¿Sí? Esto fue uno de los grandes descubrimientos de Elton Mayo, que realmente, si bien es revolucionario en la forma de proponerlo, tomó mucho tiempo hasta que se empezó a implementar en la industria. ¿Sí? Ahora sí, vamos a pasar un poquito a lo que es el contexto actual. ¿Sí? El contexto actual, que es de lo que estábamos hoy proponiendo, como les decíamos recién, que está conformado por dos cuestiones, básicamente. El contexto actual. Vamos al contexto actual de lo que es nuestra época, que tiene que ver con la transformación digital, concretamente. Ya estábamos hablando de este tema de transformación digital hace mucho tiempo, ¿sí? Ya no son solamente los cambios tecnológicos los que están modificando la forma en la cual entendemos los entornos laborales, sino que empezamos a darnos cuenta de a poco de que lo que realmente impacta en la productividad de las personas termina teniendo que ver con sus relaciones y cómo se relacionan con otros compañeros de trabajo, con otros colaboradores, ¿sí? Como decíamos recién, esta transformación, ¿sí?, digital, nosotros muchas veces la comparamos con otros grandes procesos transformadores a través de la historia, como la invención de las primeras herramientas en la revolución neolítica, con el pulido de las primeras piedras, por ejemplo, con la revolución agrícola. ¿Sí? Acá el Islam tuvo mucho que ver en su invasión en Europa, en el traer nuevos métodos, por ejemplo, de cosecha mucho más eficientes. Y, por supuesto, como decíamos recién, la revolución industrial. Estos fueron procesos transformadores que, al igual que la transformación digital, nos permitieron a nosotros revolucionar y transformar la forma en la cual consumimos, por ejemplo. ¿Sí? En la transformación digital nosotros lo vemos reflejado de esta forma, con una computadora, con una tarjeta de crédito, pero todas estas transformaciones que nosotros vimos anteriormente tuvieron un impacto definitivo en cómo la gente se abastecía de cosas en general, ¿sí? En general. Por otro lado, esta transformación digital a nosotros nos está transformando la forma de entender el mundo a través de la recolección de datos, ¿sí? El rastro digital, del cual tanto se habla hoy en día, está reconfigurando la forma de entender el mundo, pero sobre todo, y acá es donde yo quiero hacer foco, la forma en la cual nosotros nos relacionamos es la cual está transformada realmente. ¿Sí? Nosotros ahora, en esta época, estamos relacionándonos con otras personas y lo estamos haciendo en una metodología totalmente distinta a lo que se hizo en otros momentos de la vida. Y esto no tiene que ver con una tecnología o con una red social en particular o con una generación en particular, sino que tiene que ver con todos los aspectos y todas las personas que habitan y que tienen acceso a Internet, básicamente. Seguramente muchos de ustedes ya han visto esta película, Matrix, que dicho y sea de paso, les comento, que cumplió 20 años el año pasado. ¿Sí? Esta película, y les comento rápidamente por qué pongo esta imagen acá, planteaba un mundo digital, ¿sí?, en el cual las personas accedían a un mundo que era en realidad intangible, que solo existía a través de una simulación, y en ese mundo digital las personas iban a trabajar, tenían sus relaciones interpersonales, compraban y consumían bienes y servicios. Cualquier semejanza con el día de hoy no es pura coincidencia. ¿Sí? Esta gente que hizo esta película algo vio en su momento. Me voy a apoyar en algunos datos para poder apuntalar un poquito mejor esta idea que les estoy tratando de transmitir. ¿Sí? Acá nosotros nos apoyamos en un estudio que hizo el Goldman Sachs Research Center, ¿sí?, en Estados Unidos, en México, en Canadá y en algunos países más, encuestando a personas sobre cómo se relacionan con la tecnología en su entorno laboral. Uno de los resultados más interesantes que me parecía destacar era, por ejemplo, que el 55% de los empleados encuestados opinaba que era más fácil buscar una película en Netflix que los beneficios que le daba a la empresa, ¿sí?, en sus portales y en sus intranets tradicionales.
Otro dato que también me parece interesante es que el 48% de los empleados expresaron que desearían que su tecnología que usan en su trabajo, que muchas veces se parece a esto que les estoy mostrando en pantalla ahora, se parezca más a las cosas que usen en su día a día para su vida personal, como pueden ser estas imágenes que ustedes ven ahí en pantalla. También cualquier coincidencia con lo que están viendo con los productos de Totus es pura coincidencia. Ni hablar de lo que son los equipos de hardware, ¿sí? Los equipos de hardware, todos somos plenamente conscientes y partícipes de esto. Los equipos que nosotros, los colaboradores, llevamos a nuestro trabajo normalmente son de mayor o mejor tecnología que los que nuestros entornos laborales nos proveen, ¿sí? Muchas veces el usuario parece que está trabajando con este tipo de dispositivos en lugar de los que tiene por cuenta propia. Y ni hablar de este tipo de situaciones, ¿sí? No sé a ustedes, pero es muy distinta la cantidad de veces que me pasó que tuve este pantallazo azul en el trabajo que lo tuve en mi casa, ¿sí? Otro comentario que me parece interesante, y acá me voy un poquito a un sector encuestado en particular, que tiene que ver con la gente que trabaja remota o que trabaja en, por ejemplo, field services, atendiendo ubicaciones geográficas distribuidas, o trabajaba a distancia, por ejemplo, como camioneros y ese tipo de puestos de trabajo. El 53% de estas personas opinó en la encuesta que le resultaba más fácil hablar con Alexa o con Siri que con su propio jefe. Esto tiene mucho que ver con cómo nos relacionamos y qué es lo que la empresa dispone para que nosotros nos relacionemos en nuestro entorno laboral, ¿sí? Acá les hago un pequeño último comentario al respecto de los baby boomers. Por ejemplo, encuestados, el 20% de los encuestados cree que su trabajo es más difícil de lo que debería por tener tecnología desactualizada. Ya cuando se segmenta para la generación X, el 34% de los encuestados opinó que su trabajo podría ser más efectivo si tuviesen una tecnología más actualizada. Ya nos vamos a los millennials, grupo del cual soy parte yo. Los invito a que adivinen, se tomen un segundito para imaginarse cuál sería el número en este caso. El 40% de los encuestados millennials opinó que su trabajo podría ser más efectivo o más eficiente si tuviesen tecnología más moderna. Y si quieren, podemos en otro momento poner otro webinar para hablar exclusivamente de los que van a ser los próximos ocupantes que ya están hoy en día insertándose en el mercado laboral, qué es lo que esta gente, qué es lo que estos muchachos, esta gente, estos chicos y chicas van a pensar sobre los entornos laborales y la tecnología que les da. Habiendo hecho toda esta introducción, ¿sí?, sobre el contexto, sobre cuáles son las variables que impactan realmente en la productividad de las personas, nos vamos directamente al rol de recursos humanos en estas circunstancias, en esta situación. ¿Cuál es el rol que este área tiene para que la empresa se embarque en este proceso transformador de la transformación digital? Nos vamos a apoyar en este concepto de industria 4.0 que ven en pantalla ahora. La industria se considera que ha pasado 4 procesos revolucionarios. Nosotros lo que les proponemos es que recursos humanos se embarque también en una revolución similar, pasando las 3 que les conté antes, embarcándose en una 4ª, en la cual nosotros desde recursos humanos podamos conectar a las personas que trabajan en nuestra organización y conectarlas en un esquema en el cual las personas se sientan conectadas, ¿sí? ¿Dónde se sienten conectadas hoy las personas? En los entornos que las personas buscan proactivamente, llámese red social o club social o como lo encontremos en el mercado, pero hoy las personas se están relacionando cada vez más a través de este tipo de plataformas. Y no solamente tiene que ver con la conexión de las personas, esto tiene mucho que ver con la forma de entender cómo esas relaciones construyen valor a través de la colaboración. El estar conectado y el estar presente en todo momento con todas las personas hace que nosotros tengamos la posibilidad de colaborar en lugar de construir ladrillo sobre ladrillo y que la sinergia de las personas, el producto sea muy superior a lo que cada persona puede hacer por su cuenta. Por lo tanto, alcanzar una productividad dentro de nuestra organización con un estándar totalmente superador, ¿sí? Entonces nosotros lo que vamos a proponer en este sentido es que recursos humanos también tenga su 4ª revolución, ¿sí? Adoptar un paquete parecido a lo que estaba comentándoles recién, que los hermanos Wachowski proponían en esta película Matrix, obviamente en un sentido por ahí poético de la palabra, ¿sí?
pero que este mundo digital en el cual las personas viven, trabajan, consumen y se relacionan, nosotros lo llevemos a la práctica, porque es la tendencia hacia la cual vemos que el mundo se está yendo. Pero no solamente que quede en un discurso, sino que nos metamos y nos insertemos en este mundo digital, y en lugar de hacer que las personas trabajen en un espacio físico con una computadora determinada, con ciertos recursos, planteemos un esquema distinto y revolucionario desde la forma de entender el espacio laboral, y le estamos llamando área digital de trabajo. El área digital de trabajo es justamente un área digital que nos va a acompañar hacia donde nosotros estemos, a la cual podemos acceder en cualquier lugar en el cual nos encontremos, tanto en nuestros dispositivos tipo notebook como el que ven en pantalla, donde tengamos nuestros documentos digitalizados, donde tengamos nuestra red social corporativa, una intranet súper potente que no solamente sirva para comunicar cosas de manera unilateral, sino que establezca paradigmas de comunicación colaborativos, sino que además lo tengamos también disponible en nuestros dispositivos móviles, por ejemplo, ¿sí? Nuestro área digital de trabajo también la podemos acceder a través del dispositivo móvil que tenemos en nuestras manos constantemente y que ya estamos acostumbrados a utilizar. Y en este mismo dispositivo móvil tener todos nuestros documentos que acompañan nuestro día a día de trabajo, todas las comunidades de las cuales participamos dentro de la red social corporativa que les comentaba recién, que ahora podemos mostrar en algún ejemplo, con el agregado que tiene la funcionalidad mobile de que podemos hacerle llegar a las personas notificaciones al teléfono. En lugar de depender de que las personas consulten proactivamente un correo electrónico para detectar que tienen algún pendiente, que sea el sistema quien le avise que tiene que hacer las cosas, por ejemplo, ¿no? Y para esto nosotros les proponemos una plataforma, ¿sí?, para un recursos humanos revolucionados, como les decíamos recién, en este sentido de productividad nueva y superadora, donde las personas tengan disponible en un servidor cloud, por ejemplo, que pueda acceder desde cualquier lado, a través de un dispositivo móvil, integrado con otros sistemas y en un esquema flexible que le permita al área de recursos humanos autogestionarse sus propios portales y funcionalidades, tener disponibles también las novedades para la liquidación, novedades entiéndase, solicitar licencias, ahora vamos a ver algún ejemplo, licencias, vacaciones, adelantos, ese tipo de cosas, y las otras funcionalidades que consideramos troncales en lo que es la organización de los recursos humanos de una empresa, como por ejemplo la evaluación de desempeño, los procesos de búsqueda y de reclutamiento, búsqueda y selección, ¿sí? También hacer lo que se llama rendición de gastos, hacer una fichada o control de presentismo. Acá tenemos una propuesta revolucionaria, también les voy a mostrar con un ejemplo en unos minutos, y las plataformas de e-learning. Todo esto disponible en dispositivos móviles también, ¿sí? Las novedades, como les comentaba recién, a través de un sistema que les permita a ustedes establecer un orden de trabajo, un orden de actividades, con plazos controlables y medibles para cada una de estas actividades, y que las personas ya no tengan que estar enviando correos electrónicos con algún texto escrito por ellos, donde quizás a veces falta información o termina la información no siendo completa para solicitar unas vacaciones, una licencia o algo por el estilo, sino que el usuario complete directamente el formulario que corresponde para hacer el trámite que corresponda, y como pueden ver ahí en pantalla, en un ejemplo, en un dispositivo móvil, también que lo tenga disponible desde un dispositivo móvil, ¿sí? Todo esto, obviamente, como les comentaba antes, disponible también en la nube, de manera tal que la persona pueda acceder a estas funcionalidades desde donde esté, y que los usuarios puedan hacer un seguimiento de sus pedidos, ver dónde están, y que, por ejemplo, puedan consultar su documentación, tanto la que le acompaña en su trabajo en el día a día, como aquella que compone su legajo electrónico, por así decirlo, que, por ejemplo, puede incluir un recibo de sueldo, o una constancia de quit, o una constancia de algún tipo de cuestiones que tengan que ver con lo impositivo o lo legal para que la persona forme parte de la empresa, todo en formato digital y accesible desde el dispositivo móvil, ¿sí? Lo mismo para los procesos de búsqueda y selección, como les comentaba antes, tenemos una funcionalidad que nos permite en este mismo entorno, cloud y mobile, y también disponible para computadora, obviamente, también poder hacer una plataforma completa para lo que es la búsqueda y selección, que nos permite hacer una gestión de la base de talentos que nosotros tenemos, ¿sí? Que nos permite pedirle a los candidatos que hagan tests online, y como diferencial interesante nosotros tenemos acá una funcionalidad que nos permite hacer un match cultural
con la persona antes de que la persona ingrese a la compañía. Esto nosotros tenemos un motor de inteligencia artificial que en base a las respuestas que un candidato hace a una encuesta determinada, podemos predecir cuál es el match que va a tener con la cultura de nuestra organización y así reducir la rotación de personas y ser mucho más preciso en las contrataciones. Tenemos también la posibilidad, dentro de esta funcionalidad de búsqueda y selección, de hacer una medición de cómo va evolucionando cada una de las búsquedas que tenemos abiertas en nuestra plataforma, ¿sí? El mismo esquema vamos a aplicar para lo que es la evaluación de desempeño de las personas. Tenemos una funcionalidad que nos permite configurar la evaluación de desempeño de cada persona puntualmente o por equipos de trabajo, que las personas completen una autoevaluación en un dispositivo móvil, que tengan un plan de acción que se genera automáticamente en base al resultado de esa evaluación de desempeño, y por supuesto que el área de recursos humanos tenga la posibilidad de hacer una calibración una vez que los líderes de los equipos colocaron las evaluaciones, los resultados de las evaluaciones en cada uno de los colaboradores, de manera tal que se pueda adaptar ese resultado de las evaluaciones a una curva o al criterio que la organización defina. Tenemos obviamente también esta posibilidad de configurar equipos de trabajo que nos va a permitir organizar de manera eficiente las evaluaciones de desempeño. Para lo que es la fichada, control presentismo, como les decíamos antes, tenemos una funcionalidad que nos permite hacer la fichada con reconocimiento facial, con el comentario, entre paréntesis, que es no menor, esta funcionalidad está disponible en cualquier dispositivo móvil, cualquier tablet, cualquier teléfono, con lo cual ya no es necesario incorporar un hardware costoso para poder tener un centro de fichada. Y además lo podemos hacer en pocos segundos, reconocer mediante reconocimiento facial y no depender de que las personas lleven consigo algún tipo de dispositivo como una tarjeta magnética o que tengan que estar tocando con sus dedos, marcando con sus huellas digitales. Y esta funcionalidad, además, también, otro comentario interesante, está disponible sin conexión. Entonces, también podemos hacer fichadas georreferenciadas sin conexión en distintos lugares, ¿sí? Lo mismo pasa con el formato de rendición de gastos. Tenemos una plataforma que nos permite hacer rendición de gastos de dispositivos móviles, capturando tickets con el teléfono. Para lo que son rendiciones con desplazamiento, podemos también integrarnos con el GPS de los teléfonos móviles para poder hacer una rendición por el recorrido que la persona hace, con el agregado de que tenemos la inteligencia para entender si el recorrido que la persona hizo tiene que ver con lo que la aplicación le sugiere y no está haciendo recorridos más largos de lo que debería. Y todos estos procesos de rendición que se pueden aprobar desde dispositivos móviles, con lo cual agilizamos mucho el proceso de rendición de gastos. Otro comentario que me parece importante y me parece interesante es que dentro de lo que es nuestra plataforma tenemos una funcionalidad que nos permite incluir nuevas funcionalidades que sean accesos web externos. Entonces podemos hacer que las personas naveguen por distintas plataformas o distintos portales dentro del mismo entorno en el cual nosotros trabajamos, ¿sí? Y que esté todo integrado con la misma interfaz. Y ahí podemos incluir, por ejemplo, portales de beneficios, ¿sí? Para que el usuario tenga los beneficios al alcance de la vista en el menú de la plataforma, en un botón que diga claramente beneficios, bien a la vista. Y también podemos incluir otras funcionalidades u otras cuestiones interesantes para el empleado, como puede ser, por ejemplo, una cartilla médica, una aplicación para solicitar remises o lo que la empresa disponga. Ahí ustedes tendrían 100% de flexibilidad para incluir la funcionalidad que quieran, ¿sí? Y acá, sin más, me voy a ir a mostrarles concretamente nuestra plataforma, ¿sí? Pueden ver ahí en pantalla un fluido abierto, ¿sí? Este es un entorno de demostración que nosotros tenemos armado en el cual estamos simulando, ¿no? Un entorno de prueba, simulando una empresa que tiene nuestra plataforma funcionando y que es para justamente esta cuestión. Me tomé ahí la libertad de poner un banner acorde con la situación actual, ¿sí? Acá promoviendo un poco que hagamos todos cuarentena para no seguir esparciendo este virus de coronavirus que estamos viviendo hoy todos. Pueden ver acá en pantalla que tenemos distintos componentes armando esta especie de intranet que tenemos armada. Fíjense, nosotros podemos ponerle, por ejemplo, un widget de novedades para que el equipo de recursos humanos o el equipo que corresponda pueda, por ejemplo, hacer alguna comunicación, ¿sí?
acá por ejemplo recomendando que la gente se quede en casa o anunciando que se certificó algún tipo, que se obtuvo algún certificado de seguridad o algo por el estilo. Acá podemos ver posteos en las distintas comunidades a las cuales pertenecemos, ¿sí? Por ejemplo, podemos tener comunidades que tengan que ver con un área de negocio en particular, como un área de ventas, o podemos tener comunidades que tengan que ver con algún otro interés, como una distribución geográfica, o podemos tener comunidades de las cuales participen todos los empleados, con el objetivo de que la información que nosotros vamos divulgando esté en el entorno que corresponde y tengamos certeza de que le llega a todas las personas. Obviamente, como les comentaba en un principio, tenemos la posibilidad de que esto esté disponible en el dispositivo móvil. Entonces, podemos abrir nuestra aplicación de Fluig, como están viendo en la pantalla, ¿sí? La aplicación de nuestra plataforma de recursos humanos, de nuestra plataforma, y podemos ver ahí, por ejemplo, las mismas novedades que estábamos viendo recién, y tengo disponibles las comunidades de las cuales yo participo. Obviamente tengo mi funcionalidad social, donde puedo ver todos los posteos y comentar y participar de todas estas cuestiones, ¿sí? Esto nos permitiría a nosotros que una persona, por ejemplo, inicie su día a día laboral desde su casa, ¿sí? Desde su dispositivo móvil, por ejemplo, ¿sí? Una vez que haya pasado el periodo de cuarentena, por ejemplo, o que aquellas personas que tienen que desplazarse y ubicarse en otros lugares, lo puedan hacer, por ejemplo, y puedan fichar, como les decía recién, con el reconocimiento facial. Les muestro nuestra funcionalidad de reconocimiento facial, ¿sí? Están viendo, yo me estoy escaneando mi cara, ya me reconoce automáticamente y esta funcionalidad me va a guardar dónde yo estuve, en qué momento y en qué lugar, y no necesito tener conexión para que esto funcione, ¿sí? Entonces les decía recién, tenemos esta plataforma que tiene una especie de forma de intranet, como ustedes pueden ver hasta este momento, pero tenemos también la posibilidad de, por ejemplo, sistematizar los procesos de novedades. Y acá el usuario puede tener a disposición, como ven en esta botonera que dice acceso rápido, ¿sí? Puede tener a su disposición, por ejemplo, cómo iniciar un pedido de vacaciones o solicitar una licencia por un día de estudio. Esto también lo puede hacer desde un dispositivo móvil, ¿sí? Entonces podemos hacer la prueba, por ejemplo, de cómo yo inicio un proceso de día de estudio, ¿sí? Simplemente tocando el botón que corresponde. Me muestra el formulario correspondiente donde yo completaré los campos que corresponden con la información correspondiente. En lugar de depender de que el usuario esté completando en un correo electrónico, simplemente le hago completar determinados campos. Tiene la posibilidad de adjuntar documentos, tanto desde el gestor documental de la plataforma como desde su dispositivo móvil, y lo único que tiene que hacer es tocar en el botón que dice enviar y ya el proceso va a seguir su curso. Este trámite fue iniciado y el usuario puede ir a su central de tareas a ver dónde está su trámite en todo momento. Aquí tenemos esta central de tareas que nos permite a nosotros hacer un monitoreo de dónde están los pendientes que nosotros tenemos de cualquiera de estos procesos. Acá imagínense ustedes, siendo parte del equipo de recursos humanos, pueden ver todos los pendientes que tengan de aprobar en un gráfico y rápidamente identificar cuántas tareas atrasadas tienen, por ejemplo, o también pueden ir a ver los procesos que fueron iniciados por ustedes mismos para ver en qué situación se encuentran. Entonces, yo entrando en la solapa de mis solicitudes, puedo rápidamente organizándomelos acá, ordenándolos, puedo ver dónde está el pedido que acabo de iniciar, hasta cuándo se tiene tiempo de ejecutar y quién lo tiene bajo su responsabilidad, por ejemplo. Además de que queda guardado un log con cada uno de los movimientos que esta solicitud tuvo. Acá el usuario obviamente también puede hacer una consulta del flujograma para ver en qué momento el proceso se encuentra de manera gráfica, su pedido, por ejemplo, ¿sí? Aquí les muestro, por ejemplo, una pantalla de lo que es una comunidad armada, bueno, específicamente la armé hoy justamente para esta cuestión en particular, y como tenemos esta comunidad que creé recién de home office, por ejemplo, podemos tener otras comunidades que tengan que ver con otras problemáticas, como les decía recién, por áreas de negocio o por cualquier otra lógica que a ustedes se les ocurra, ¿sí? Tenemos un gestor documental que a nosotros nos permite tener todos disponibles nuestros documentos, tanto en este formato como en el formato mobile, ¿sí? Lo muestro rápidamente. Aquí en la misma aplicación tenemos, por ejemplo, acceso al mismo repositorio de documentos y podemos consultar cualquier documento que tengamos y navegar por nuestra estructura de carpetas en todo momento, disponible en dispositivos móviles, ¿sí? Gente, en resumen, ya para ir cerrando, yo los quería dejar con unos últimos comentarios, ¿sí? Como les decíamos recién,
Esta es una situación muy especial en la cual nos encontramos, la de la transformación digital. Nosotros en lo que es la transformación digital entendemos que la principal problemática y la principal transformación tiene que ver en cómo la gente se relaciona, cómo la gente vive estos entornos laborales de una forma nueva y revolucionaria. Y los quiero dejar con un último mensaje, ¿sí? Esta persona que están viendo en pantalla ahora se llama Robert Baldinger, ¿sí? Es el cuarto director del estudio Grant de la Universidad de Harvard. Este estudio, él es el cuarto director, no porque haya cambiado muchas veces de director, sino porque es un estudio que ya lleva casi 80 años seguidos estudiando el comportamiento de personas. Se tomó a un conjunto de personas y se las empezó a encuestar sobre distintos aspectos de su vida a través de los años y se les hizo un seguimiento para ver cómo iba evolucionando su vida en términos de relaciones entre personas, en términos laborales y en distintas cuestiones. Tanto es así que después de tantos años de encuestar a la misma gente, muchos de los encuestados terminaban diciéndole a la gente del estudio, ¿por qué me seguís encuestando a mí si mi vida ya no es tan interesante, si es muy repetitiva y hago lo mismo hace tanto tiempo? Esta gente, el resultado que termina sacando de esta encuesta que lleva haciéndose tanto tiempo, tiene que ver no tanto con el éxito laboral. Ellos empezaron a entender que la vida de las personas, el éxito en términos de felicidad y en términos de satisfacción y de realización no tiene que ver con el éxito económico o el éxito profesional, sino que con cuán cercanas y con cuán cálidas son las relaciones que estas personas tienen. Por lo tanto, la conclusión a la cual queríamos llevarlos hoy es a que nosotros que tenemos esta posibilidad de hacer que las personas se relacionen con una calidad superior, hagámoslo porque los va a ayudar a tener vidas más sanas y más largas. ¿Sí? Esto fue un poco, para ir cerrando ya, esto fue un poco nuestra visión sobre lo que es la transformación digital y el rol que recursos humanos debiera tener con este asunto. ¿Sí? Dejo mis datos en pantalla para que me escriban o me escriban por WhatsApp o por correo electrónico. En cuanto ustedes quieran, pueden visitar nuestros sitios. Mismo en YouTube van a encontrar información sobre nuestra plataforma, tanto en YouTube como en nuestra página. Les invito a que lo visiten. Obviamente quedamos unos minutos para escuchar preguntas si alguno tuviese, y con esto ya cerramos la charla de hoy. Desde ya les agradezco a todos muchísimo por el tiempo que nos dedicaron. Les recomiendo a todos que sigan en este proceso de cuarentena, que se queden en sus casas para que colaboremos a no seguir esparciendo este virus y todos colaboremos a que el mundo vuelva a la normalidad lo antes posible. Bueno, ahí me están haciendo algunas preguntas, ¿sí? Para los que quedan conectados. Quisiera pedirte un consejo para poder llevar una propuesta semejante en una organización donde ni siquiera se entiende la importancia del recurso humano. Bueno, en realidad, entender la importancia del recurso humano, yo creo que no es que haya que entender la importancia de los recursos humanos, sino que
no tiene que ver tanto con la importancia, sino con entender que el recurso humano es la organización. Todo lo que funciona en una organización es gracias a las personas que la componen. Entonces, en cuanto a las personas que componen esa organización estén conformes o estén contentas, van a trabajar de manera diferente. ¿Cómo poder llevar adelante una propuesta semejante en una organización que no entiende, digamos, que las personas son las que hacen que el trabajo sea importante? Lo primero que yo haría es trabajar sobre el concepto o ese entendimiento de que las personas son lo que realmente importa, antes de implementar plataformas o cosas de ese estilo, ¿sí? Es fundamental que la persona que trabaja en una organización se sienta valorada y se sienta tenida en cuenta para poder después embarcarnos en otro tipo de procesos, ¿sí? Obviamente que establecer paradigmas de comunicación como los que comentábamos hoy, paradigmas colaborativos, donde las personas tengan voz propia y puedan expresarse libremente, ayuda muchísimo a que esa sensación de inclusión o esa sensación de ser tenido en cuenta se fortalezca, ¿sí? De la misma forma, el establecer un paradigma colaborativo de comunicación hace que las personas en conjunto construyan esa identidad común, ¿sí? Yo creo que el trabajar en algún tipo de comunicación agilizada, como puede ser una red social corporativa, puede ayudar mucho en este sentido, ¿sí? Pero también tiene que haber un impulso desde la organización para que esto se lleve a cabo. Tiene que acompañar la organización de manera formal, ¿no? Y para hablar, me preguntan también dónde, bueno, la misma persona, ¿dónde considerás que puede empezar este cambio? Normalmente yo diría que desde el área de recursos humanos se le tiene que dar una preponderancia en la organización, dentro de la organización, se le tiene que dar un peso especial y un protagonismo para que pueda proponer este tipo de esquemas de comunicación mejorados o más eficientes o colaborativos, ¿no? El área principal por el cual se tiene que empezar y donde se tiene que apuntalar, y que es un poco el foco de la charla nuestra, es recursos humanos, me parece. Lo que tiene que ver con recibos digitales, tenemos una solución específica para el tema. Nosotros la metemos dentro de nuestra plataforma de recursos humanos como una oferta más de todo el paquete, pero también la tenemos para ofrecer por separado, obviamente. Nosotros lo que es la experiencia en ese sentido, y bueno, reduce notoriamente la carga administrativa del equipo de recursos humanos en buena medida. También del equipo de administración, ya no es necesario estar atendiendo en persona a cada uno para que vaya a firmar físicamente un recibo digital a cada lugar. No dependemos de estar enviando papeles físicamente en ningún lado. Es un cambio en ese sentido solo para mejor, ¿sí? Y ni hablar de que la persona tiene disponible su recibo digital después en todo momento y desde el dispositivo móvil, entonces ya no necesitamos tampoco guardarlo en alguna carpeta escondida por ahí, después acordarnos dónde lo pusimos, porque queda disponible en todo momento. Luis Valenzuela, me estás preguntando para México. Nosotros tenemos una operación propia en México, ¿sí? Si querés, podés escribirme a mí mismo y yo te pongo en contacto con la gente de México para que hablen un poco más en detalle, ¿sí? Lo que es la firma digital, me pregunta si se conecta al sitio de modernización. Nosotros podemos trabajar con la parte de criptografía validada por el sitio de modernización. Tenemos las dos alternativas, tanto desde lo que es el especie de pendrive ese que uno le dan con la firma, con el token criptográfico. También podemos desarrollar la integración con el sitio de modernización. Tenemos esas dos opciones también, ¿sí? Bueno, gente, muchísimas gracias a todos. Si no hay más preguntas, ya vamos cerrando. Les agradezco muchísimo por el tiempo dedicado y nuevamente los aliento a que sigamos en cuarentena hasta que la situación del coronavirus se normalice. Muchas gracias a todos, gente. Cualquier duda me pueden escribir, tomen nota de mis datos ahí. Muchas gracias a todos.